También respecto al tema que nos convoca a esta primera parte del programa. Vamos a hablar de las antenas de celulares en zonas urbanas. Y para hablar de este tema está con nosotros Julio César Bustamante, el jefe legal de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN. ¿Cómo está, Julio César? Buenas noches, bienvenido a Capital. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Hay que ser honestos respecto al tema. Hay muy poca información respecto a lo que en verdad necesitamos como infraestructura para las comunicaciones. Hay mucha gente que también está en contra de la colocación de antenas por varias razones. Porque en algunos casos se han visto con una antena al día siguiente en la puerta de su casa, o en el techo de su casa, o cerca de su localidad y no la han pedido. Hay municipios que ponen muchas trabas a las empresas de comunicación y hay mucho miedo asociado al tema de la cantidad de antenas en la ciudad. Y somos un país que exige mucho y demanda mucho de nuestras empresas de telefonía, pero estamos en contra de la implementación de las antenas. ¿Cuál es el presupuesto que necesita el país? ¿Qué infraestructura necesita y en qué momento estamos? Para tener una idea de cómo estamos y a dónde queremos ir. A ver, en este momento tenemos un déficit de por lo menos unas 30.000 antenas adicionales a las que existen instaladas. Debemos tener una planta instalada de cerca de 10.000. El ideal es cuadruplicar este número y que cada vez que vaya creciendo el número de usuarios de servicios de telecomunicaciones, vayan poblándose nuevas zonas del territorio, deben ir instalándose también antenas en las mismas. Es decir, siempre va a haber necesidad de instalar antenas en tanto haya crecimiento poblacional y crecimiento del uso de servicios. Hay más celulares que peruanos en este momento. Básicamente. Claro. Sí, estamos hablando de más de 30 millones, ¿no? Claro, o sea, hay gente que lleva 2, gente que lleva 3, pero en promedio hay más de un celular por peruano, por cabeza. La premisa básica que ha motivado esta campaña que viene haciendo AFIN es el hecho de que sin antenas no podemos dar servicio, sin antenas no hay comunicación. A más antenas, tal como reza la campaña, mejor comunicación. Claro. Esa es la premisa de nosotros. Pero hay mucha gente que puede decir, más antena, hay más radiación también. Vamos a tocar este tema, pero retomamos nuevamente la comunicación. Mariela y Jesús contigo hasta las 9 y como avisamos antes del corte, vamos a hablar de las antenas de telecomunicaciones en el país. Tenemos un enorme déficit y que debemos ya cubrir esa brecha. Siempre hablamos mal de las empresas de telefonía, no las estoy defendiendo, pero creo que es importante establecer que mejores condiciones de infraestructura, más antenas en el país, generarán una comunicación más estable, incluso en situaciones en las que necesitemos realmente comunicarnos. El spot que ha aparecido en estos días por parte de AFIN, de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, es bastante claro. Muchas veces perdemos comunicación en momentos clave y es importante que la red esté extendida a lugares donde perdemos señal. Muchas veces hay casas que no pueden tener ni siquiera un celular dentro porque se les cae la señal. Gente que está a 30 metros de una antena o 40 metros de una antena y ni siquiera recibe señal por la densidad de la población que usa en ese momento la antena. Se necesitan 30.000 antenas. Adicionales. Adicionales a las que ya existen en todo el país. Sí. Ya. A eso se debe el pésimo funcionamiento de los celulares. Es básicamente el hecho de que las antenas son la carretera por las cuales podemos usar la comunicación de nuestros teléfonos. Ya. Sea de voz o de datos, nuestro Wi-Fi, nuestro Messenger, nuestra mensajería de texto. Las antenas son muy pequeñas además, ¿no? Las que existen son muy pequeñas. Las antenas en estricto, y es parte de lo que muestra nuestra web, masantenasperu.com, las antenas no es toda la estructura que uno ve. Las antenas normalmente son estos rectángulos o cuadrados pequeños que están en el extremo superior de una torre monopolo, de una torre ventada, de una estructura. El resto es soporte. Y son pequeños. Ese monstruo que nos asusta no es la antena. No. Es el soporte de la antena. Eso es fierro, es material inerte, sin vida, lo que te da altura. ¿Por qué existen esas antenas? Cuando comenzó el despliegue de servicios hace muchos años, se necesitaban menos antenas porque había poca cantidad de usuarios. Ya, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué en Lima tiene que haber tantas antenas metidas en medio de la ciudad? Si uno viaja a otras ciudades del mundo, no ve tantas antenas dispersas, metidas en los garajes de las casas, en los techos de las azoteas. Lo que sucede es que hay más antenas incluso en otras ciudades. Si tú vas a Nueva York, vas a pasar en plena urbe,
no vas a ver las antenas, uno porque existe mucha altura de edificaciones, otras porque están adosadas en las fachadas. ¿Y por qué no las ponen en los edificios? Se ponen en los edificios. Sin embargo, hay zonas de la ciudad que aún no tienen la altura suficiente. Yo lo que creo que a la gente le espanta un poco es ver las antenas en medio del barrio, del vecindario, o sea, en el jardín de la abuelita, al costado del nido del niño, ¿no? Pero si las pusieran tal vez pues en las cúspides de los edificios, ¿funcionarían mejor tal vez? De hecho, mientras más alturas tenga, la antena puede funcionar mejor. Sin embargo, las antenas, esto no inhibe de que las antenas tengan que estar cerca una de otra. Capital. Es decir, la antena tiene que estar donde la gente está utilizando el servicio. Aquellos municipios que le venden a sus vecinos la idea de que pueden tener servicio y exigirlo sin tener antenas en el distrito, lo que está haciendo es engañar a sus vecinos. No, ya sé, pero yo lo que planteo es antenas más grandes, mejor ubicadas. ¿No se puede? No, lo que sucede es que la telefonía funciona a nivel de células muy pequeñas de áreas de cobertura. Ya. Entonces no funciona como, por ejemplo, funciona el radio de la televisión, que tienes 3, 4 puntos y emites hacia mayor distancia. No, acá son pequeñas áreas de cobertura donde cada antena se interconecta con otra y se interconecta con todos los dispositivos y con todos los teléfonos. Funciona acá en Perú y funciona en todas partes del mundo igual. La tecnología de telefonía móvil funciona así, con áreas pequeñas a baja potencia. A ver, Julio César, tenemos llamadas al 212-5353. Capital, buenas noches. Hola. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? A Ricardo, de Zárate. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué opinas o qué pregunta le quieres hacer a nuestro invitado? Mira, yo estoy de acuerdo con las antenas, pero lo que no estoy de acuerdo es que estén cortando los servicios para de repente empujarnos a pedirlo, ¿no? Lo que yo sugeriría que hagan comparaciones con Londres, con Tokio, que tienen mucho más cantidad de antenas que nosotros. No nos corten el servicio porque realmente saca roncha. Últimamente, claro, especialmente yo tengo ese servicio, se corta la llama y no sucedía, desde que empezó la campaña lo están haciendo. Ojalá que no sea intencionada, ¿no? Bueno. Por eso les sugiero la parte esta de mejor difunda, mejor que otros países más adelantados que nosotros tienen mucho más antenas por metro cuadrado. A ver, Ricardo, te vamos a dar el dato exacto que aparece también en la página másantenasperú.com. Tokio tiene 99 habitantes por cada antena. Hay 90.000 antenas en todo Tokio. Londres, 261 habitantes por antena. Sao Paulo, casi 2.000 personas por antena. Santiago de Chile, 860. Lima y Callao, 3.462 personas por antena. La idea es bajar ese número y que haya más antenas para conectar como una red más amplia. Pero son válidos los prejuicios que algunos sostienen, que son, bueno, el tema de la salud que todavía sigue siendo relativo. ¿Hacen daño las antenas? No. ¿Dan cáncer? No. Problemas cerebrales. No. O sea, está en condiciones de afirmarlo así, fehacientemente. Lo que nos afirma es la Organización Mundial de la Salud. Ya. Lleva más de 25 años de estudio, lleva más de 25.000 investigaciones y ninguna ha podido llegar a alguna conclusión científica cercana a algún tipo de efecto en la salud por la radiación de las antenas. ¿Cuántos años están funcionando las antenas en el mundo, las antenas de celulares? De hecho, las investigaciones sobre la radiación electromagnética de telecomunicaciones vienen desde el uso de radares en la Segunda Guerra. Desde ahí... Pero no tenían pues esa profusión, ¿no? Ahora son mucho más. Era incluso mucho más fuerte en esa época. El hecho de que existan más antenas implica que trabajen incluso a menos potencia. Y la potencia en la que actualmente trabajan es una de las más bajas. Trabajan cerca del 2% de lo permitido por el Ministerio. Las antenas instaladas en el país. Y ya, ahora, replanteo. El hecho de que no se haya demostrado que hacen daño no quiere decir que no lo hagan, o sí. Lo que sucede es que la ciencia y los estudios científicos no determinan fehacientemente una cosa u otra. Lo que determina son probabilidades. Y no he encontrado ninguna probabilidad cercana o importante que amerite a investigar más allá de esto. En todos estos años de investigación no hay ninguna certeza, ninguna probabilidad sustancial de que exista algún tipo de riesgo a la salud. Ya, pero cada vez más nos hablan de la contaminación tecnológica. Hay gente que dice incluso que el autismo, hoy día leí un informe, no digo que sea cierto, pero es un informe hecho por un premio Nobel de la medicina, justamente el que descubrió el SIDA,
el VIH, el virus del VIH, decía que el autismo era producto de una bacteria probablemente y que tenía que ver con nuestra alimentación mala, con nuestros cultivos contaminados, con nuestras tierras abonadas y con nuestra contaminación tecnológica. Entonces, en base a eso no podríamos también justificar el temor de los vecinos de decir no quiero una antena cerca para que dentro de 15 años me demuestren que sí me hizo daño a mis hijos. Lo que sucede es que muchos de los temores han sido infundados o asusados por personas que han manipulado información. Lo mismo decían de las vacunas desde el año 97 sobre el tema de autismo. Y lleva más de 15 años y la OMS sigue diciendo no hay ningún tipo de relación entre una cosa y la otra. Ok. Vamos con llamadas. Hola. Aló, señorita Mariela, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Moisés, vivo en Caraballo. Hola Moisés, ¿cuál es tu consulta? Señorita, mire, yo soy técnico en telecomunicaciones. Ya. Yo trabajo ahorita con radiofrecuencia, trabajo con antenas. Yo he trabajado con antenas de alta frecuencia, he trabajado, por decir, con 6 gigahercios, hasta con 13, hasta 18 gigahercios, que es... Su madre. Moisés. Se le fue qué paradójico. Se le fue la llamada. Que vuelva la llamada, porque parece que sabía de lo que hablaba. Falta alguna antena por ahí. 212-5353. Es que ahí viene el asunto. Nos pasa mucho. Literalmente falta una antena por ahí. A mí me explicaron algo en los antes de la llamada. Que el tema de las antenas tiene que pasar por una capa, pero de unión entre diferentes puntos. Es decir, tenemos este cuarto y si ponemos un foco en una esquina, los que están más cerca del foco van a estar más iluminados y los que están al fondo no. Pero si colocamos pequeños focos en todas las paredes, la iluminación va a ser pareja. Los focos van a gastar menos y la iluminación va a ser mejor para todos. Exactamente. Eso es así como me explicaron el tema de las redes. El Nocitel es la que regula el tema de las telecomunicaciones en el país. Exactamente. Ese es un ejemplo gráfico y muy sencillo. Tal cual funciona así. Nocitel regula el servicio de telecomunicaciones. El tema de radiaciones lo regula el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí. Y lo tiene regulado en una norma suscrita por el Ministerio de Transportes, por el Ministerio de Salud y por la PCM desde el año 2003. Y los municipios también tienen potestad sobre decisiones de las empresas de telecomunicación para poner antenas. La tienen en la parte de dónde están instaladas para saber dónde están. O por el tema de que simplemente están pidiendo una autorización porque eso es lo que solicita la ley. Claro. Lamentablemente, esta ley que salió en el año 2007, la 29022, para facilitar el despliegue, fue modificada el año pasado para permitir aún más el despliegue. ¿Por qué? Porque es política nacional del Poder Ejecutivo que haya inclusión digital de cada vez más peruanos. Lo que hace el Estado, a través de los municipios, es decirle, no a tu ley, yo regulo como quiero, y eso no debe ser. Hola, Capital contesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Alberto Franco. Hola, Alberto, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, muy interesante el tema que tocan y es algo que investigué un poco hace algunos años, justamente porque no hay que ser, digamos, uno tiene cierta ignorancia en algunos temas y por eso tiene que averiguar y tiene que investigar, ¿no? Y tal vez viajando también uno se entera más de cómo avanza la tecnología más que acá. Entonces es definitivo que no tenemos antenas y que los países del primer mundo tienen el doble, el triple y 5 o 10 veces más antenas de lo que tenemos nosotros, y no hay ninguna evidencia ni estadística de cáncer, que se han incrementado los cánceres, ni que los cultivos salgan al revés o al derecho, no hay, ¿no? Y si uno escucha, digamos, los peligros sobre la radiación, por ejemplo, me han hecho un comparativo de que hasta el microondas que usamos todos los días emite más radiación que la antena del celular que se instala. Entonces yo creo que simplemente hay una campaña que tienen que hacer, evidentemente tienen que invertir los operadores para que la gente se quede tranquila. Los alcaldes no se pueden lavar las manos porque han sido los principales saboteadores de la instalación de antenas sin explicación, simplemente por el miedo del ciudadano, que tampoco se explicó y eso tenía que entenderlo, ¿no? Y eso demorará un poco, pero se tiene que hacer porque la comunicación que tenemos es pésima, no es mala, es pésima. Ahorita de repente estamos hablando y se me va a cortar la llamada. Ya se está sonando medio scratching tu llamada, así que por ahí nos vamos. Ok, muchas gracias, Alberto. Vamos con una más, una pausa. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado, Julio César Bustamante, jefe legal de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN. Llama al 212-5353, teléfono de Capital, para que opine sobre las antenas de telefonía. Estamos con un déficit de antenas en el país y evidentemente ante el incremento de servicios, velocidades y más celulares que habitantes en el país, se necesitan, creo yo, mayor nivel de conexiones y no hay estudios todavía que avalan
el tema del daño directo. Sí existen algunos que demuestran que una red Wi-Fi de casa hace tanto daño como un foco de 100 watts prendido a 1 kilómetro de distancia. Eso está avalado. O sea, no hace daño. No hace daño en absoluto, no hace ni cosquillas a nadie. Más daño hace un motor de lavadora en la pared del costado. A ver, vamos a contestar llamadas, porque debe haber preguntas, me imagino. Hola, Capital contesta. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? Saluda Miguel de Callao. Hola, Miguel. Hola, Miguel. ¿Cuál es tu consulta o tu comentario? No, yo tengo un punto de vista porque yo lo he vivido, lo he visto. Mire, en Callao los delincuentes están organizados en juntas vecinales. Estos delincuentes se organizan y mueven a la gente, tipo las mineras, mueven a la gente diciendo que hay cáncer, que hay problemas de salud, todo. Levantan, se paran en la puerta de la casa donde va la antena, hacen toda la bulla para presionar a la empresa que coloca la antena. Una vez que ya cobran el cupo, se alejan y a la gente la dejan sola. Pero ellos mueven a la gente. Ellos quieren cobrar el dinero nada más. Eso es lo que a veces la policía creo que no sabe, o las empresas. La saben porque ellos pagan. Pregúntale al señor si ellos saben algo sobre los cupos del Callao y en todo Lima. Los delincuentes están metidos en juntas vecinales. Ok, Miguel, muchas gracias. Sí, pues hay gente que asusa, ¿no? Hay gente que asusa y tiene una intención, como bien señala el señor, en este caso es extorsión pura de los delincuentes. Sí, claro. Hay gente que empieza a asusar y a mover a su vecindario simplemente por posicionarse como un líder del barrio, un líder vecinal. Y hay con gente algún que tipo de tiene otra también inhibición, auténtico temor. Eso no lo podemos subestimar. Pero, por tampoco. ejemplo, en el Callao, nosotros hemos saludado desde el año pasado una iniciativa que tuvo el gobierno regional de Callao de promover información. De iniciativa propia, el gobierno regional comenzó a informar mediante videos y mediante charlas a sus vecinos, conociendo que había un gran déficit de señal en el Callao, de que no había ningún problema, de que no tuvieran que tener miedo, de que existe regulación, de que existe supervisión. Entonces, eso es lo que debe hacer un gobierno regional o un gobierno local prudente y que realmente está pegado a lo que es la ley, que es prestarle acceso a servicios a sus vecinos. Hola, Capital contesta. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Hola, Carlos. Adelante con tu opinión. Yo tengo en mi casa una antena de Nextel, lo que era Nextel, ahora Entel. ¿Ya? Y la tengo hace 3 años y no pasa nada, no hay ningún problema. No hay ninguna radiación ni nada, es una renta que tengo ahí vitalicia. ¿Cómo sabes que no te pasa nada, Carlos? A ver, vamos a jugar a la abogada del diablo. ¿Por qué? Porque no hay nada probado, no hay nada probado. Yo antes de aceptar que ponga una antena en el techo de mi casa, me informé, hablé con mi abogado, pregunté y todo. No te duele la cabeza, no hay enfermedades que han aparecido después. No pasa nada. ¿Cuánto te pagan? Me pagan 3.500 soles mensual. Ah, mira, interesante. Eso sería bueno de repente. No, eso sería bueno de repente publicitarlo, ¿no? Claro, Sí, claro, es una plata extra. Y lo tengo, el colegio de mis hijos cubierto por todo el año hasta que ellos acaben su secundaria, ¿no? Sí. Para mí es perfecto. Y te digo algo, un microondas causa más daño que una antena. Y ninguno de tus vecinos se quejó. Nadie, porque fue hecho todo tranquilo. La obra estuvo bien hecha, la empresa cumplió con todo. Y ahorita, lo mínimo que las tenga una señales... construcción, no polvo y suciedad, pero no más. Ok, Claro, bueno, gracias, Carlos. Ahora, recordemos que todas las empresas utilizan la infraestructura de todas para entrelazarse también. Sí, por supuesto. Claro, una misma antena sirve para todas. Una misma antena va a permitir que tú recibas una llamada de un operador y del otro. Claro. Y para poder, si no, no tienes cómo. Hola, Capital contesta. Aló, señorita Mariela. Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Parece que se cortó la llamada. Moisés, qué bueno que retomaste. A ver, cuéntanos, estaba interesante. Señorita, mire, yo le explico. Yo he trabajado con alta frecuencia. Ajá. He trabajado, como digo, con frecuencia de 6 gigahercios a 13 gigahercios, que es alta frecuencia. Ya. Alineando antenas. Normal, mi vida es normal, tengo a mis hijos normales y no me ha pasado nada. Y yo, como le digo, las antenas de celular trabajan en la frecuencia de 800 y 900 megahercios. Entonces, usando una frecuencia totalmente baja que no pasa. Uy, se le volvió a cortar. Caramba, oye, Moisés. Ahí falta una antena de Claro, y tiene razón Moisés, porque toda la banda estaba pero completó la idea. Claro, o sea, la 3G tiene 800 de 900, la 4G tiene más megahertz, la radio sale por megahertz, estamos en 96.7 megahercios. O sea, transmitimos a esa frecuencia nosotros. O sea, en el mundo siempre ha existido el manejo de kilohertz, megahertz, gigahertz a frecuencias moduladas o aptas para el soporte humano. Y en el mundo siempre ha habido regulación para el uso de tecnologías. Así como las telecomunicaciones tienen unos límites máximos de emisión, igual los tiene la radio, igual los tiene la televisión. Y todos trabajan en ese estándar, en esos límites,
que normalmente están hechos sobre la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Claro. Entonces, no tiene uno por qué temer de que tantos años de estudio hayan definido esos límites y el Estado los adopte. Estamos hablando de una organización internacional y el Estado supervisa, regula y verifica que todo se cumple. Claro. Hola, Capital Contesta. Hola. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Cita Mariela, se está cortando la llamada. A ver, como Moisés. yo le digo, yo he trabajado con alta frecuencia, yo vivo una vida feliz y tengo a mis hijos felices. Y estás sanito. Otros dicen que cuando uno trabaja con alta frecuencia se vuelve estéril. Yo digo que es mentira, porque yo tengo mis hijos normales, Cita Mariela. Excelente. Ya, Muy bien, tiene hijos Moisés. ya. Muchas gracias por tu Esa es mi llamada. opinión, Cita No, Mariela. está bien, Muy bien, muchas Moisés. gracias. Muchas gracias. Separa Gracias, las aguas, Moisés. pero une a la gente y la conecta. Hola, Está Capital bueno. Contesta. Hola, ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Carlos, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Cuéntanos. Mira, bueno, el tema de las antenas, ya sabemos que no daña la salud, pero el problema más que todo es el cableado para llegar a las antenas. ¿Cómo lo hacen las operadoras? No cumplen ninguna norma, ningún estándar internacional para hacer los cableados. El tema de los cables efectivamente es un problema, Carlos. Sí, es verdad. O sea, para llevar una antena hay que hacer un cableado, y ese cableado no cumple ningún estándar, ninguna norma, y nadie, ni el ministerio, ni nadie está haciendo nada por eso. O sea, está bien, pongan la antena, pero que cumplan con un estándar de Pórtate con el medido cable. De acuerdo, Carlos. Me parece súper interesante lo que plantea Carlos, porque no solamente en el tema de antenas celulares. Telefónica va a un edificio a conectar cable y o a desconectar cables antiguos, y en lugar de desconectarlos y sacarlos, los corta. Y deja marañas de cables frente a los edificios de Lima todo el tiempo, de manera absolutamente impune, y nadie hace nada. Y ese también es un problema de infraestructura y de contaminación, no solo visual, sino también tecnológica, ¿no? Entonces también debería haber tal vez si viéramos una actitud mucho más, qué sé yo, respetuosa con el medio ambiente de parte de empresas como Telefónica, como Claro, como todas. Radio Capital. Confiaríamos un poco más, ¿no le parece? El hecho es que pueden existir este tipo de situaciones en las conexiones que hacen de telefonía fija o de los de internet de cable directo a la pared. Sí. Se pueden corregir. Hay situaciones donde incluso existe restricciones para instalar internet o teléfono fijo. Ha habido municipios que han puesto tasas simplemente por hacer una cometida del poste a la casa para que alguien tenga cable, y no tiene ningún servicio, ninguna contraprestación del municipio. Entonces, se presta el servicio de la mejor forma posible. Hay cosas que corregir en las instalaciones, seguramente, y los operadores son los primeros en sancionar a sus propios contratas. Hay un sistema bien riguroso al interno de los operadores para verificar que las contratas trabajen de acuerdo a la ley. Y sobre lo que comentaba el oyente, la instalación de cada antena obedece a estándares de los operadores que existen en el país, específicamente hablando de los que están en Afin, Claro, Entel y Movistar, que son operadores globales. No trabajan distinto a como trabajan en otros países o en otras ciudades. Trabajan con estándares que vienen de sus casas matrices. Y cada antena que se instala la conoce previamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la autoriza previamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y ellos tienen la facultad de supervisarla en cualquier momento. Bueno. Hola, Capital Contesta. Aló. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Sí, Antonio. Antonio, te escuchamos. Sí, yo no creo que sea... ¿Antonio? Antonio. Qué paradójico, en este tema se caigan todas las llamadas. Otra antena más. Sí, Qué gracioso. Sí. Y hay un detalle que tiene que ver con la plata de la gente respecto a las antenas. Y acá hay un punto importante de cómo cuidar el dinero. ¿Por qué? Mucha gente me pregunta por qué se acaban las baterías de los celulares tan rápido. Es porque están buscando señal constantemente. Escanean señal siempre. Claro, y si hubiese más antenas, se calienta, ¿no? menos. El celular mucho, O sea, se calienta. Es uno de los beneficios de las antenas, así ahorras batería también. Claro, Hola, Capital Contesta, la vida perdón. útil del celular. Claro. Dura más, sí. Hola, Capital Contesta. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariela. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? José, adelante. ¿Cómo estás? José, adelante antes de que se te corte. No creo. Sí, muy interesante el tema que están hablando. Sí, tiene razón el panelista que está ahí. Tenemos un déficit acá en el Perú sobre el tema de antenas en todos los operadores. Como yo soy también del grupo de telecomunicaciones y he trabajado con este tema de comunicaciones móviles, y sinceramente la gente es movida por terceras personas con respecto a engaños y teorías que
que asusan a la gente indicando que la radiación provoca cáncer y todo, ¿no? Yo, por ejemplo, instalé un proyecto en Piura hace mucho tiempo y la gente un poco más nos lincha por instalar antenas y sinceramente no hay una mala información, no se promueve una información y eso es lo que debería existir acá, promover una información concisa. Gracias, José. Hola, Capital Contesta. Aló. ¿Qué tal, tu nombre? Sí, buenas, Rafael. Hola, Rafael. ¿Qué opinas? ¿Cómo estás? Sí, sobre lo que habló hace un momento el señor que está ahí... Julio César, justamente. Julio César, perdón, disculpa porque me acaba de recién conectar. Sí. Lo que pasa es que las empresas de telefonía usan outsourcing para el tema de cableados y todo eso. Entonces, quizás es por eso que dejan todo colgado, porque ellos no son digamos que no son los responsables de hacer eso en su totalidad, pues, ¿no? Porque lo que deja como imagen es la empresa de telefonía. Entonces, tendría que tener más control sobre los outsourcing que contratan, porque de hecho las telefonías tienen un tema ya parametrado por el tema de los cableados. Los outsourcing no tienen ningún control, ¿no? O sea, nadie los controla a ellos, ¿no? Entonces, ahí habría que ver el problema, ¿no? Bueno, gracias, Rafael, por eso. No, al contrario, me va a permitir acotar. Dale. A la industria nos importa cómo se ve a la industria ante sus usuarios, ante los vecinos. Y por eso yo repito, existen rigurosos procedimientos de supervisión de las contratas adentro de cada empresa. Y siempre están en constante mejora. Hay contratas sancionadas, hay contratas que son suspendidas. No voy a entrar en cada detalle, pero sí hay un control riguroso. Claro. Y hay plata, antes de terminar, hay plata que las empresas de telefonía invierten para completar la infraestructura que el país necesita también. O sea, hay un presupuesto de las operadoras, no solamente pensando en su beneficio, sino pensando en el beneficio de la telecomunicación del país, porque sus concesiones no son eternas. Exacto. O sea, de eso se trata un poco también la inversión privada. No, pero también porque pueden vender más celulares. También, claro. Bueno, no hacen calidad, no hacen negocios. Claro, pero hay un presupuesto destinado. Pero la calidad está regulada. Al Estado a nosotros nos exige, por un contrato, brindar el servicio que un ciudadano le solicita a una empresa. Por otro lado, también nos exige prestárselo con un estándar de calidad mínimo. Para eso necesitamos tener la infraestructura. Y para eso hacemos todo lo posible, incluso cuando ha habido casos de desmontaje de antena por parte de algunos alcaldes, las empresas operadoras han hecho todo lo posible por mantener el servicio en esa zona que queda sin cobertura. Pero no puede ser en el estado óptimo si es que nos quitan un punto de la red. Por eso es que cuando un alcalde desmonta una antena, no afecta, por ejemplo, el servicio de recojo de basura de su distrito, que es solamente local. Está afectando un servicio de orden nacional, está afectando toda una red de orden nacional. Ese es el gran problema. Y yo quiero regresar muy rápidamente sobre la primera llamada que comentó el oyente de que se le cortaba, de que le estaban cortando las llamadas. Yo rechazo tajantemente que a raíz de esta campaña se corten llamadas a propósito. Esto sucede lamentablemente justamente por lo que motiva la campaña, la falta de infraestructura. Se caen las llamadas. Se caen las llamadas. Eso es el problema principal. Y sin antenas no podemos comunicarnos. Esa es la ecuación simple. Déficit? Tenemos déficit básicamente a nivel nacional y según las zonas y la densidad poblacional que exista. Por ejemplo, existen picos de horarios y picos de zonas como San Isidro durante el día que demandan mucho servicio y a determinada hora de la noche baja mucho. Por ejemplo, que es la zona del sector de la zona empresarial. Pero hay zonas residenciales donde el orden del servicio, donde la necesidad del servicio es permanente. Depende mucho de la densidad de la gente. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido al programa. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Y también chequen los datos en masantenasperú.com, que es la página de AFIN para esta campaña. Pausa y regresamos con más esta noche aquí en Capital, donde tu opinión importa.